Cadáveres que hablan. Trabajé en una morgue en un hospital grande. Me acuerdo que unos meses atrás algo extraño empezó a pasar ahí. Los cadáveres que estaban en las camillas de metal de repente comenzaron a hablarme. Las personas muertas que ya no deberían poder hablar comenzaron a decirme cosas. Al principio pensé que estaba volviéndome loco, que mi mente estaba jugando trucos conmigo debido al cansancio del trabajo o algo así. Te cuento que mi trabajo consiste en preparar los cuerpos para que sean examinados o para que les den el último adiós. Acomodo sus cuerpos en la sala, los limpio y hago que se vean lo más presentables posible para cuando las familias vienen a despedirse. También ayudo en las autopsias cuando es necesario saber la causa de la muerte. En mi día a día, el ambiente es bastante sombrío y silencioso, aparte del ruido ocasional de los equipos y del zumbido frío de los refrigeradores donde guardamos los cuerpos para preservarlos. Pero desde hace unos meses, el silencio comenzó a romperse con voces que venían de los cuerpos sin vida que tenía frente a mí. Al principio eran murmullos, cosas que apenas podía entender. Luego las voces se hicieron más claras. Las cosas que me dicen no son agradables, no son los recuerdos felices de su vida o mensajes para sus seres queridos. Más bien son confesiones, secretos oscuros que nunca se atrevieron a contar cuando estaban vivos, pensamientos que los atormentaban en sus últimos momentos. Estas revelaciones me hacían sentir incómodo. Estaba bastante contento con ser un asistente que no tenía que hacer mucho esfuerzo mental. Alguien que simplemente se encargaba de mover cuerpos de un lado a otro y mantener todo en orden. Me gustaba la rutina y la previsibilidad del trabajo en la morgue, donde el ambiente tranquilo y el ritmo constante eran justo lo que necesitaba. Así fue como comencé en este ámbito laboral, en un trabajo que parecía encajar perfectamente con mi personalidad y mis necesidades. Pero eso fue solo el comienzo de mi carrera en la morgue. A partir de ahí, las cosas tomaron un giro inesperado y se complicaron mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Había estado trabajando con cuerpos por 3 años cuando, un día, mi jefe me ofreció cambiar al turno de noche. Me lo pensé un poco. La paga era un poco mejor, unos cuantos dólares más por noche. Además, siempre he sido alguien que prefiere la noche. Me siento más activo cuando el sol se pone. Así que, al final, dije que sí. En ese momento no tenía miedo ni preocupaciones especiales que alguien podría imaginar al pensar en trabajar solo, en medio de la noche, rodeado de cadáveres. Para mí, los cuerpos muertos eran eso y nada más. Al menos así lo pensaba yo en ese entonces. Qué equivocado estaba. Si pudiera volver en el tiempo, me detendría a mí mismo antes de aceptar esa oferta. Así empecé mi nuevo horario, y las primeras noches fueron como cualquier otra en una morgue situada en el sótano de un hospital grande. Todo parecía normal dentro de lo que cabe. La morgue siempre ha sido un lugar de contrastes, donde se ven cuerpos en todas las condiciones imaginables, accidentes, enfermedades, viejos que simplemente se durmieron para no despertar más. La variedad era grande y cada cuerpo contaba una historia diferente de cómo terminó ahí. Las noches en la morgue comenzaban tranquilas. Revisaba que todos los cuerpos estuvieran en su lugar, que las etiquetas coincidieran y que los refrigeradores estuvieran funcionando correctamente. Luego me sentaba a leer o a escuchar música mientras hacía rondas periódicas para asegurarme de que todo estuviera en orden. Era un trabajo solitario, pero yo estaba acostumbrado a la soledad y me agradaba la quietud de esas horas. Sin embargo, con el tiempo, esa tranquilidad que tanto me gustaba comenzó a ser interrumpida por pequeños ruidos, susurros que yo sabía que salían de los cadáveres. Era una noche como cualquier otra en la morgue del hospital, ubicada en un sombrío y silencioso sótano. Habíamos recibido los cuerpos de un hombre y una mujer de edad avanzada. No presentaban heridas visibles y nada en ellos sugería una muerte violenta, por lo que supuse que la vejez había sido la causa de su fallecimiento.
Acababa de trasladar al hombre de la camilla a la losa de metal donde usualmente realizamos los procedimientos y estaba ocupado llenando la documentación pertinente para registrar su ingreso. Mientras me ocupaba de estos detalles, el aire frío y estático de la morgue se vio interrumpido por una voz. Era una voz ronca y seca, como si viniera de otro mundo, una voz que no esperarías oír en un lugar así. Pronunció una palabra que me hizo detenerme por un momento. Matado. En ese instante no sentí miedo, solo confusión. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al ambiente y la hora. Mi compañero David, que también estaba allí esa noche, no parecía haber escuchado nada o estar involucrado en lo que yo había oído. Continuó con su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Pronto me dijo que necesitaba ir al baño y me dejó solo con los dos cuerpos. Los pasos de David resonaron en el pasillo hasta que se perdieron completamente. Me dejó solo en ese espacio helado y silencioso. Las sombras se movían un poco por el titilar de las luces. Sentí algo extraño, como si el aire se hubiera cargado de una tensión que no podía explicar. No era miedo, era más bien como una anticipación, o como cuando sabes que algo está por suceder pero no sabes qué es. Mis ojos se posaron en el cuerpo que tenía justo frente a mí. Era un anciano, con la piel pálida y fría, los ojos cerrados y arrugas marcadas. De repente, el silencio fue interrumpido por un crujido sordo, como si algo o alguien se estuviera moviendo. El sonido de las ruedas de una camilla vieja rompió la calma, chirriando suavemente sobre el suelo. Mi corazón empezó a latir más rápido, y sin darme cuenta contuve la respiración. Fue entonces cuando la escuché, una voz ronca, casi como un susurro, pero clara y escalofriante. Matado. El sonido parecía flotar en el aire, colándose en mis oídos y bajando por mi espina dorsal. La voz venía de atrás, del cuerpo que había olvidado que estaba allí. Giré lentamente, casi sin querer ver lo que me esperaba. El terror me invadió cuando vi lo inimaginable. La mujer que yacía en la otra camilla, que debería haber estado tan muerta como cualquier otro allí, estaba sentada. Sus ojos seguían cerrados, pero su rostro mostraba una sonrisa rígida y grotesca. Podía ver cómo los signos de descomposición empezaban a aparecer, con la piel tornándose de un color púrpura. Su cabello gris y descuidado parecía un refugio para las ratas, todo enmarañado por el traslado brusco a este lugar. Mientras observaba, su boca comenzó a abrirse lentamente. Los dientes manchados se hicieron visibles entre los labios secos y agrietados. La voz volvió a sonar, emanando de su garganta putrefacta. Pero no era una voz normal. Era como si alguien más estuviera hablando a través de su cuerpo, como un ventrílocuo que usa a un muerto para realizar su macabro espectáculo. La boca de la mujer no se movía, solo permanecía abierta mientras esa voz espeluznante repetía la misma palabra una y otra vez. Matado, decía. Mis rodillas empezaron a temblar como si todo el peso de mi cuerpo de repente se volviera demasiado para ellas. Sentí como el sudor comenzaba a formarse en mi frente, pequeñas gotas que se juntaban y resbalaban por mi cara. No sabía qué hacer ni a dónde mirar. Me quedé preguntándome dónde estaría David. En un rincón de mi mente guardaba esa pequeña esperanza de que todo esto fuera una broma, aunque en el fondo sabía que las bromas en un lugar como este no son lo más común. De pronto, una mano fría y húmeda me agarró el hombro. Esa sensación de piel muerta contra la mía me heló la sangre. No necesitaba girarme, ya sabía quién era, aunque en mi interior rogaba estar equivocado. No escuché ningún movimiento, ningún susurro de ropa ni crujido de huesos, solo esa mano fría y segura. Luego esa voz susurró directamente en mi oído. El susurro de alguien es normalmente cálido, sientes el aliento, pero esto era diferente. Era como escuchar el eco de un vacío frío, un susurro sin vida. El hombre muerto dijo solo 2 palabras, pero en ellas había un peso que me aplastó el alma. Dijo, nuestro hijo. Cerré los ojos con fuerza,
tratando de bloquear esa realidad, deseando que al abrirlos todo hubiera sido una pesadilla, pero no, cuando los abrí todo seguía igual, la misma sala iluminada por luces que zumbaban, el mismo cadáver que ahora tenía la boca abierta. Un sonido grotesco rompió el silencio, como si algo muy húmedo y pesado se estuviera forzando a través de un espacio demasiado estrecho. Fue entonces cuando vi que la mujer muerta comenzaba a abrir sus ojos. Eran dos esferas blancas, sin vida, fijas en mí, perforando cada defensa que mi mente intentaba poner. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, ella movió sus piernas, rígidas y pesadas, hacia un lado de la camilla, intentando pararse. Eso fue lo que finalmente me rompió. No podía estar allí ni un segundo más. Salí corriendo de la morgue, empujando las puertas que oscilaban con cada golpe de mi desesperación. Corrí por el pasillo y casi me tropiezo con David, que lucía desconcertado y llevaba 2 tazas de café. No me detuve a explicar, no podía. Solo necesitaba salir de allí. Llegué a mi coche, arranqué el motor y conduje lo más rápido que pude. Las calles estaban oscuras y solitarias, y mi mente estaba en un torbellino de miedo y confusión. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa boca descompuesta y esos ojos sin vida mirándome. Las palabras de los cadáveres, matado y nuestro hijo, se repetían una y otra vez en mi cabeza. No necesitaba ser un detective para entender lo que insinuaban, pero en ese momento, lo único que realmente me importaba era si estaba perdiendo la razón. Antes de que pudiera darme cuenta, ya estaba parando el auto. Me había dejado llevar por el pánico, y ahora, al aclararse un poco mi mente, me encontré observando el entorno. Estaba en una calle solitaria, en algún suburbio que no reconocía. A lo lejos, el cielo comenzaba a clarear un poco. Ya comenzaba a amanecer, pero todavía era suficientemente oscuro. Miré la casa que estaba frente a mí. Era una casa sencilla, tipo ranchera, con una luz tenue y naranja que brillaba a través de la ventana delantera. Las palabras matado y nuestro hijo resonaban en mi cabeza. Algo dentro de mí me decía que esa casa estaba relacionada con todo esto, aunque no sabía cómo. Me sentí extrañamente atraído hacia ella, como si una fuerza invisible me empujara. Apagué el motor y casi sin pensar salí del auto. Caminé hacia la puerta con pasos silenciosos. Llegué a la puerta de roble y golpeé 3 veces. Todo mi ser gritaba que debía volver al auto, pero ya estaba aquí, y la noche solo había ido de mal en peor. La puerta se abrió lentamente. Detrás de la puerta apareció un hombre de aspecto cansado, probablemente en sus 40. Sus ojos reflejaban cansancio. Frunció el ceño con una mirada de profunda sospecha y preocupación. La apariencia de su rostro daba la impresión de que no había dormido en días, lo cual no era sorprendente considerando la hora. Era evidente que algo lo mantenía despierto, algo probablemente relacionado con el hecho de que sus padres habían sido asesinados. Esa era la única explicación que mi mente, aún tratando de conectar los puntos, podía ofrecer en ese momento. Ninguno de los dos parecía estar pensando con claridad. Abrir la puerta a un desconocido a las 4:30 de la mañana no era precisamente lo más sensato, pero ahí estábamos, frente a frente, compartiendo miradas. En ese instante, mientras nuestras miradas se encontraban, comenzaron a surgir imágenes en mi mente, como si se desplegara una película. Estas visiones, intensas y vivas, empezaron a revelar hechos que mi conciencia aún no había procesado completamente. Era como si el misterio que había estado persiguiendo toda la noche comenzara a desentrañarse justo frente a mis ojos. Todo se volvió una serie de imágenes vívidas y aterradoras que no podía dejar de ver. Ahí estaban, los 2 ancianos, los mismos que ahora yacían en la morgue bajo mi cuidado, pero en esta visión estaban vivos, aunque débiles y frágiles en su cama. Se notaba que dependían completamente del hombre que tenía enfrente, su propio hijo. Para casi todo en su día a día, la escena era tranquila, casi normal, hasta que no lo fue.
Observé al hombre frente a mí en mi visión. Pude ver la frustración acumulándose en su rostro, una mezcla de cansancio y resentimiento que se reflejaba en sus ojos cansados. Luego, sin previo aviso, sus acciones cambiaron drásticamente. Vi cómo tomaba una almohada y con una decisión que parecía haber tomado hace tiempo, la presionó firmemente sobre el rostro de su madre. La angustia y la sorpresa no duraron mucho en ella. Pronto, su cuerpo dejó de luchar y se quedó inmóvil. Después de asegurarse de que su madre ya no respiraba, el hombre caminó lentamente hacia el otro lado de la cama donde su padre estaba, probablemente consciente pero demasiado débil para intervenir. Repitió el acto con una frialdad que me helaba la sangre. Colocó la almohada sobre el rostro de su padre y aplicó presión hasta que él también dejó de moverse. La visión era clara y desgarradora. Mientras la escena se desarrollaba ante mí, la expresión del hombre cambió de sospecha a confusión. Parecía no entender por qué me quedaba mirándolo fijamente, con el rostro pálido y los ojos probablemente reflejando el horror que sentía por dentro. Nuestras miradas seguían entrelazadas, y aunque físicamente solo estábamos uno frente al otro, yo estaba viendo mucho más. Era como si pudiera ver a través de él, directo al pasado que quizá quería olvidar. Observando al hombre frente a mí, tratando de reconciliar la imagen del hijo cuidador con la del asesino de sus propios padres, sentí una pesadez en el pecho. Después de ese momento tan raro y aterrador en la casa, logré reunir un poco de fuerza y corrí hacia mi auto. Me subí y arranqué tan rápido como pude. Mi única meta era regresar a casa, alejarme de todo lo que había vivido esa noche. Mientras manejaba, mi mente no paraba. Por un lado, quería olvidar todo lo que había visto y fingir que era solo un mal sueño. Pero, por otro lado, una parte de mí necesitaba entender, saber exactamente qué había pasado, por qué había pasado. Al llegar a casa, estaba completamente agotado. Fue un alivio inmenso entrar por mi puerta y dejar atrás el mundo exterior. Me dirigí directo a mi cuarto y caí en la cama. No me tomó ni un minuto cerrar los ojos y sumirme en un sueño profundo, uno de esos sueños donde no sueñas nada, solo oscuridad y silencio. Cuando desperté, fue el sonido de mi teléfono lo que me sacó del sueño. Había montones de mensajes y llamadas perdidas. Eran de David y de mi jefe, todos preocupados por cómo me había ido después de salir corriendo del trabajo. No sabía qué decirles exactamente. Así que me inventé una historia rápida. Les dije que me había sentido mal por algo que comí, que había sido una intoxicación alimentaria, y que por eso había salido tan de repente, aunque en mi interior lo que realmente quería era quedarme en casa esa noche. Incluso pensé en renunciar a mi trabajo, pero algo dentro de mí no me dejó hacerlo. Así que, contra todo pronóstico, les aseguré que estaría bien y que iría a trabajar en mi turno de noche sin falta. Les agradecí por preocuparse por mí. Llegué al hospital esa noche y sentí que algo había cambiado. El ambiente era distinto. Había como un peso en el aire, una especie de tensión que parecía cubrir todo el lugar. No quise darle mucha importancia. Traté de concentrarme en mi trabajo. Sin embargo, notaba que David me observaba. Cada vez que pasaba cerca, aunque no lo mirara directamente, podía sentir sus ojos en mí, como si estuviera intentando leer mis pensamientos, o preocupado por cómo me estaba comportando después de lo sucedido. Esa noche en la morgue, a pesar de la normalidad aparente de las primeras horas, una tensión inexplicable seguía pesando en el aire. Habíamos estado ocupados, como es habitual, llenando papeles y manejando los procedimientos rutinarios con los cuerpos que debíamos preparar y trasladar al sótano. Pero debajo de esa rutina, la sensación de que algo más estaba por suceder nunca me abandonó. Estaba en medio de limpiar algunas de las herramientas que utilizamos diariamente, asegurándome de que todo estuviera en orden cuando la oí de nuevo. La misma voz ronca y profunda que me había perseguido la noche anterior se hizo presente una vez más en la morgue. La palabra matado resonó con claridad en el espacio frío y silencioso. Esta vez mi reacción fue diferente.
No salté ni busqué de dónde venía con desesperación. En lugar de eso, decidí ignorarla, actuar como si nada hubiera pasado. De reojo, observé a David para ver si él había escuchado algo, pero su expresión no cambió. No mostraba signos de haber escuchado la voz, lo cual me tranquilizó momentáneamente. Aunque no estaba seguro de la fuente de la voz en ese momento, no me tomó mucho deducir dónde debía buscar. La morgue tiene una gran pared de gabinetes de acero inoxidable donde almacenamos los cuerpos. Fue hacia allí donde mi atención se dirigió, convencido de que la voz provenía de alguna parte de esa fría estructura metálica. Sentí una extraña atracción hacia un gabinete específico. Recordé haberlo abierto hace unos días para registrar un caso particularmente trágico. Se trataba de un joven de una edad similar a la mía, cuyo rostro había sido desfigurado de manera horrenda, partido casi por la mitad. El informe indicaba que había sido un accidente laboral, pero en mi mente algo no encajaba. Decidí llamar a David, intentando sonar lo más natural posible, y le mencioné que revisaría el cadáver para comprobar si estaba bien la etiqueta. David simplemente asintió sin decir palabra, dándome la aprobación para proceder. Con la autorización de David, me dirigí hacia el gabinete específico que me había llamado la atención. Al abrirlo, la vista que encontré fue desoladora y completamente inesperada. Los ojos del hombre, turbios y desorbitados, me miraban fijamente. Estaban completamente abiertos, lo que me sorprendió profundamente porque, cuando coloqué su cuerpo allí, sé con certeza que sus ojos estaban cerrados. El estado en que se encontraba era espantoso. El hombre había sufrido un accidente fatal mientras reparaba una podadora. Había caído de manera que su cara impactó directamente sobre las cuchillas expuestas de la máquina. El resultado fue una herida grotesca que le dividía la boca de forma que parecía casi separada del resto de su rostro. Además, tenía cortes profundos y rojos que se extendían desde su cuello hasta sus mejillas, pasando por debajo de esos ojos que ahora me miraban con una expresión de puro terror. Observé su rostro desfigurado con detenimiento. De repente, su mandíbula empezó a temblar violentamente. Las dos partes colgantes de su rostro se abrieron aún más, revelando sus dientes rotos y los restos de su lengua. Con un esfuerzo sobrehumano, el cuerpo sin vida murmuró una palabra: matado. Su voz era tan débil y distorsionada que apenas pude captar lo que decía. Lo miré directamente a los ojos y asentí en reconocimiento de sus palabras. Empujado, añadió con dificultad, mi jefe. A diferencia de la noche anterior, esta revelación no me hizo correr ni entrar en pánico. Simplemente cerré el cajón lentamente, sellando de nuevo su descanso, y continué con mi trabajo como si nada hubiera pasado. Las horas siguieron y finalicé mi turno. Salí del hospital y me subí a mi auto con un único destino en mente. No estaba completamente seguro de a dónde me dirigía, pero algo dentro de mí me impulsaba. Conduje durante un rato hasta que llegué frente a otra casa de aspecto normal, en un vecindario que no reconocía. No sabía cómo debía estar allí, pero algo en mi interior me decía que el hombre que residía en esa casa había cometido un acto terrible. Sentía una necesidad urgente de confrontar esta nueva realidad, de enfrentar a alguien que había causado tanto daño. Quizás era la justicia o tal vez la curiosidad lo que me impulsaba, pero sabía que había algo importante que necesitaba descubrir dentro de esa casa. Sin dudar, me acerqué a la ventana más cercana de la casa y con un golpe rápido y firme de mi codo rompí el vidrio. El sonido del cristal rompiéndose retumbó en la oscuridad, pero no me detuve a pensar en las consecuencias. Entré en la casa a través de la ventana rota, sacudiéndome los fragmentos de vidrio de los brazos y la ropa. Al adentrarme en la sala, vi a un hombre de mediana edad, corpulento, durmiendo en un sillón reclinable. Sostenía una lata de cerveza medio vacía en una mano. Fue en ese momento cuando tuve otra visión, una que aclaró aún más la situación. En la visión, el hombre estaba de pie detrás del joven trabajador en el sitio de construcción.
Su expresión estaba distorsionada por una mueca de rabia mientras observaba al joven reparar la podadora. Vi al joven activar las cuchillas de la máquina, secándose el sudor de la frente con un gesto de satisfacción al ver que la podadora funcionaba nuevamente. Pero entonces el hombre empujó violentamente al joven de cara hacia las cuchillas giratorias. Un chorro de sangre salpicó el aire, manchando de rojo tanto el equipo como al jefe. Por un breve momento me pregunté por qué habría hecho algo así, pero casi de inmediato descarté la pregunta. A veces las personas simplemente cometen actos horribles. Esa es una realidad dura y cruel. Actuando con decisión, caminé hacia el hombre aún dormido y le arrebaté la lata de cerveza de su mano. Antes de que pudiera reaccionar o siquiera despertar completamente, estrellé la lata contra su cabeza. El hombre saltó, sorprendido y adolorido, casi cayendo del sillón. El hombre como que se me quiso ir a los golpes, pero entonces le conté que yo sabía exactamente lo que había hecho. Se lo empecé a describir, todo lo que había visto en mi cabeza, y le dije al hombre que yo trabajaba en la morgue donde estaba el cuerpo de la persona que él había matado, y que su víctima le mandaba saludos. El hombre se quedó pasmado luego de escucharme. No podía articular ninguna palabra. Ya con mi trabajo hecho, salí de la casa. Y desde ese entonces es que de vez en cuando me tomo un tiempo para darle un mensaje a ciertas personas que han matado gente. No lo hago cuando el cadáver que me lo pide tiene un impacto de bala, porque eso significa que si molesto al culpable, pues yo también podría recibir un balazo. Pero si el cadáver que me habla no tuvo una muerte demasiado violenta, yo decido hacerle el favor de ir con su perpetrador y decirle que su víctima lo saluda desde la muerte. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.